Damos la bienvenida, doctor, muy buenos días, bienvenido nuevamente a los estudios de Colina Estéreo. Bueno, muy buenos días, David, muy buenos días a toda la audiencia en este momento, a las más de 13.000 personas de este bello municipio, en las inspecciones también y en los diferentes lugares, posiblemente donde usted está laborando, aunque nos encontramos en este momento en un clima pues un poco frío, pero vamos a tener una mañana súper interesante, espero que estén ahí conectados porque pues mi nombre es Alexander Barreto Guevara, yo soy psicólogo, soy especialista desde el Fondo Local de Salud, hoy estoy acá para acompañarles, entonces para poder compartir una información súper importante de todo lo que vamos a hacer este año, de las estrategias que vamos a fomentar desde todo lo relacionado con la prevención y sobre todo los procesos de psicoeducación, David, que son fundamentales para nuestro territorio. Bueno, muy bien, ahí está acompañándonos en esta mañana, como él lo decía, bastante fría, hace frío en el municipio de Caparrapí, pero vamos a calentar esta mañana con buena información. Bueno, hoy vamos a hablar con el psicólogo especialista, el manejo de adicciones, de consumo pues de las bebidas, de las sustancias psicoactivas, todo lo que tiene que ver con estas sustancias, el por qué es la prevención, cuáles son los tipos de prevención, bueno, cositas que vamos a ir interactuando aquí con el doctor Alexander Barreto. Vamos a entrar en este tema de prevención de sustancias psicoactivas y pues aclarándole también a los amigos que si tienen alguna pregunta para hacerle al doctor, con muchísimo gusto lo pueden hacer ahí a través del Facebook Live o también nos pueden escribir a través del 312-786-1579. Bueno, mi doc, temas de prevención de sustancias psicoactivas. Bueno, muy bien, David. Arrancamos. ¿Qué es la prevención? Es importante que nosotros conozcamos exactamente cuando hablamos de prevención, de qué estamos hablando nosotros, a qué nos estamos refiriendo. Pues cuando hablamos de prevención son un conjunto de acciones dirigidas a identificar, a evitar o posiblemente retrasar o reducir el consumo de las sustancias psicoactivas, ya que las campañas de prevención lo que buscan es eso, es evitar que nuestros adolescentes, nuestros niños, pues posiblemente caigan, podríamos decir, bajo este tipo de adicciones que tienden a afectar de una manera muy significativa los diferentes procesos a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel subjetivo, a nivel social, educativo, porque podríamos hablar que es una gama muy amplia de aquello que puede pues afectar el consumo de algunas sustancias psicoactivas. Cuando nosotros hablamos específicamente de las sustancias psicoactivas, estamos hablando de todo aquello que puede llegar a afectar el sistema nervioso central, afectando el área física, psicológica, emocional, familiar, laboral y el ámbito social. Entonces, es como poder reducir todos aquellos factores de riesgo que pueden llegar a incidir en ese consumo, podríamos decir, habitual o recurrente o también adictivo de las sustancias psicoactivas. Bueno, mi doc, muy importante estos temas que estamos tratando el día de hoy. ¿Cuál es o el consejo para estos jóvenes o para estas personas que están en este mundo del consumo de sustancias psicoactivas? Bueno, David, yo creo que es súper importante que nosotros analicemos pues muchas situaciones, muchos factores y que podamos posiblemente replantear aquellas amistades, porque creo que de las amistades es algo que influye muchísimo, esas redes que están alrededor de nosotros y pues el poder concientizarnos de que esto de una u otra manera aparentemente lo podemos hacer como para experimentar una sensación. Los adolescentes, ellos trabajan mucho en su experimentar muchas cosas, pero es importante ser muy conscientes de que todo esto puede llegar a afectar o alterar nuestro estilo de vida. Entonces, desde el Ministerio de Salud y Protección Social, en el documento Lineamientos para operar programas de prevención en el 2018 expone 3 pilares para realizar la prevención, David. Dentro de esos 3 pilares identificamos primero que todo la prevención universal, la prevención selectiva y la prevención indicada.
Yo como especialista en manejo de adicciones químicas y comportamentales, estoy trabajando ese programa de prevención de consumo. ¿Dónde lo estamos haciendo? En las instituciones educativas en San Carlos y específicamente en San Pedro. El día de mañana, David, estaremos con todo el equipo de comisaría de familia, policía de infancia, de adolescencia, y estaremos haciendo campañas preventivas para todos los adolescentes, y también queremos hacerlo con los padres de familia, porque debemos involucrar muchísimo a la familia en todo este tipo de procesos. Debemos hacer sensibilización a nuestros jóvenes, ya que el tema de sustancias psicoactivas muchas veces no lo hablamos, David, pero pues hay, podríamos decir, unos datos posiblemente un poco altos del consumo. Entonces, todo eso es importante que lo conozcamos y que ustedes puedan ver el trabajo que estamos haciendo articuladamente en todo lo relacionado con la prevención. Cuando hablamos de la prevención universal, estamos hablando de eso, de ir a esa población a nivel general, en el ámbito educativo, posiblemente en aquellas reuniones comunitarias, donde lo que hacemos es de una manera muy amplia poder generar esa prevención. Cuando hablamos de la prevención selectiva, estamos hablando ya de un posible grupo donde escuchamos que posiblemente están consumiendo alguna sustancia psicoactiva, pero cuando hablamos de la prevención indicada, entonces ya vamos a un grupo donde sí hay un consumo recurrente de sustancias psicoactivas. Yo sé que posiblemente usted me está escuchando y usted dice, bueno, ¿qué son las sustancias psicoactivas? Ya vamos para allá. Si usted quiere hacer preguntas, si usted quiere interactuar en este momento, lo puede hacer por los diferentes medios, porque estamos acá para resolver las inquietudes, David. Bueno, amigo, bastante importante estos temas que nos trae el día de hoy. Doctor, le tengo una preguntita por aquí. ¿Cuáles son esos tipos de prevención o cómo podemos ayudar a prevenir que la juventud, que las personas que están consumiendo sustancias psicoactivas, pues dejen un poco y empiecen a tener hábitos más saludables? Bueno, David, es importante el aprovechamiento del tiempo libre. Yo creo que debemos involucrar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes en ese aprovechamiento del tiempo libre como padres, como cuidadores, y precisamente pensaba que de la Oficina de Desarrollo Social se han venido implementando las escuelas deportivas, las escuelas relacionadas con todo lo que tiene que ver con danza, donde se manejan diferentes etapas del ciclo vital, escuelas relacionadas con el ciclismo, con natación. Entonces, una de las formas, y podría decir acerca de un factor protector que nos va a ayudar muchísimo en los temas de prevención, es que mantengamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes ocupados realizando alguna actividad, porque creo que cuando no hay ese tipo de actividades, pues posiblemente vamos a tener como una mayor facilidad para poder, podríamos decir, consumir algún tipo de sustancias. Importante para todos los papitos también que los acompañen en este proceso, a los que pues están en este mundo de las sustancias psicoactivas, fomentar el deporte, como usted lo decía, fomentar la danza, la cultura en nuestros niños. Muy importante estos temas. Doctor, ¿cómo se clasifican estas sustancias psicoactivas que tenemos bastantes? Hablemos un poquito de cómo clasificar estas sustancias psicoactivas. Ok, David, para ello es importante primero que todo conocer qué son las sustancias psicoactivas. Yo sé que usted que me está escuchando ahí, que me está viendo en este momento en esa transmisión, posiblemente no tenemos de pronto como ese conocimiento de ¿no? qué es una sustancia psicoactiva. Pues las sustancias psicoactivas son aquellas que son lícitas o ilícitas. Usted podría decir, ¿cómo así que lícitas o ilícitas? Si hablamos de Colombia, encontramos sustancias psicoactivas lícitas como el alcohol. Entonces, que digamos que hay una aprobación legal, pero es una sustancia psicoactiva. Estamos hablando también del cigarrillo, que tiene nicotina, pero también es una sustancia psicoactiva que es legal, ¿no? Entonces, digamos, hay una distribución, pero de una u otra manera no deja de ser una sustancia que puede llegar a alterar el sistema nervioso central, el funcionamiento. Entonces, esa es una sustancia que puede ser lícita o ilícita, que introducida en el organismo, bien sea ingerida, fumada, inhalada, inyectada, entre otros, produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central, la cual puede llegar, David, a modificar los estados de la conciencia, el estado de ánimo y los procesos de pensamiento. Entonces miremos que muchas veces
hay una variación de esas sustancias, pero también los efectos van a ser posiblemente un poco diferentes. Tú me hablabas, David, de la clasificación de las sustancias psicoactivas. Acá encontramos, voy a hablar acerca de 3 gamas súper importantes de las sustancias. La primera es las depresoras. Debemos conocer que sustancias como el alcohol, podríamos hablarlo así, son sustancias psicoactivas que de una u otra manera son depresoras del sistema nervioso central. ¿Qué implica que sean depresoras? Pues pueden llegar a generar dificultad al hablar, descoordinación en el movimiento, sonolencia, pérdida del equilibrio, vómito, inestabilidad emocional, pérdida de la memoria. Entonces, esto lo puede llegar a vivir una persona que se emborrachó, David, el fin de semana. Entonces, es una persona que de repente no tiene esa coordinación en sus movimientos, es una persona que pues puede pasar por esa situación de la sonolencia, pierde el equilibrio, puede venir vómito, pero es necesario poder entender que es una sustancia que se convierte en algo que va a generar posiblemente un estado depresivo en la persona, o que puede llegar a generar esa incidencia al transcurrir el tiempo en generar la depresión, el trastorno depresivo. Luego encontramos las alucinógenas, David, dentro de esta clasificación. Dentro de ellas encontramos el cannabis o la marihuana. De allí podríamos hablar acerca de la vareta o el porro, y también podríamos decir acerca del vapor, que incluye esa sustancia psicoactiva. ¿Qué puede llegar a generar en el organismo? La pérdida del apetito, la pérdida del sueño, la irritabilidad o inquietud. También puede llegar a generar depresión y puede llegar a afectar la percepción, es decir, no ser conscientes muy bien del lugar donde nosotros estamos, porque posiblemente esto genera esa alteración. También encontramos, David, las estimulantes, ya que hablamos acerca de la cocaína. Entonces se habla acerca del perico, y también podríamos hablar del vapor, que contiene estas 2 sustancias, tanto el cannabis como la cocaína. Entonces, ¿qué puede llegar a generar en el organismo? Agitación, lenguaje precipitado, baja coordinación de movimientos, ideas paranoicas, sensaciones de persecución o delirios. O sea, es decir, imaginarnos que estamos viendo cosas, que estamos escuchando voces, pero todo esto es producto de la alteración que me está produciendo el consumo de esa sustancia. Y hoy lo que queremos hacer, David, es psicoeducar, porque posiblemente los adolescentes o los padres de familia no conocen todo este tipo de temas, y a través de la psicoeducación usted debe conocer, y todos debemos aprender, porque debemos trabajar este año muchísimo en todo lo relacionado que es la prevención del consumo de las sustancias psicoactivas, David. 8 de la mañana 25 minutos, 8 de la mañana 25, y nos está acompañando el doctor Alexander Barreto, psicólogo especialista en sustancias psicoactivas en el municipio de Caparrapí, donde estará trabajando fuertemente, como él lo decía, y previniendo pues estos factores tan importantes en el municipio de Caparrapí. Doctor, usted me habla mucho del vapor. ¿Qué es el vapor? Bueno, David, el vapor se ha convertido como el boom en este momento en nuestros adolescentes, y en las diferentes etapas del ciclo vital lo podríamos hablar, pero pues digamos que desde mi experiencia, desde mi rol como especialista, he visto que la juventud es muy dada a consumir el vapor. ¿Qué es específicamente el vapor? Son dispositivos electrónicos alimentados por baterías que calientan algunos líquidos para obtener un vapor que se puede inhalar. El vapor inhalado contiene nicotina, lo que te decía ahorita, David, y contiene marihuana. Entonces, digamos que esas sustancias psicoactivas van a generar alteraciones en el organismo, en el pensamiento, en las emociones de nuestros adolescentes. Entonces, la droga que activa posiblemente el tabaco puede llegar a contener saborizantes, toxinas, incluidas las que causan afecciones respiratorias, o posiblemente también hay estudios científicos que han llegado a verificar que incluso el cáncer, David. Entonces es importante que nuestros adolescentes conozcan, bueno, listo, quiero experimentar qué se siente el poder inhalar ese humo, pero en medio de ese humo con esos saborizantes que aparentemente se ven tan tentativos, porque muchas veces acá entran los estímulos, y son los estímulos visuales que muchas veces nos pueden llevar al consumo posiblemente de esa sustancia psicoactiva que se encuentra allí en el vapor. Ahí está, pues, hablando de estos temas importantes en esta mañana de martes.
25 de febrero del 2025. Importante información para todos los amigos del municipio de Caparrapí, no solamente para los amigos del municipio de Caparrapí, sino los 5 departamentos donde estamos llegando. Hace días veía una publicación en unos colegios del norte del departamento del Tolima que estaban los jóvenes utilizando mucho este vapor. Entonces se utiliza mucho y pues como dicen que no pasa nada, pero pues ahí está la razón en cuanto a lo que nos está hablando el doctor Alexander Barreto en este tema del vapor. Es muy importante que los rectores pues tomen acciones en este sentido, pues en no dejar ingresar estos elementos a los establecimientos educativos. Vi una nota hace unos días en Facebook que en los municipios del norte del departamento del Tolima y Antioquia estaban por ahí con este tema muy complicado con el tema del vapor en los colegios. ¿Cuál es la recomendación que usted les hace a los jóvenes aquí en el municipio de Caparrapí? Bueno, David, sí, tú lo decías, no solamente allá en ese sector donde tú estabas y posiblemente viste ese tipo de información que se estaba dando, sino que en muchos sectores hoy en día, porque para contarle a las personas que nos ven en este momento, el vapor fue creado supuestamente para sustituir el cigarrillo convencional, pero lo que hicieron las grandes empresas fue buscar la forma de que crear un nuevo dispositivo que fuera más adictivo, y la idea era atraer posiblemente a los preadolescentes y adolescentes, y esto obviamente que se ha convertido en una realidad. David, hablando acerca de este tema de las sustancias psicoactivas, hay que identificar los factores de riesgo, y acá yo quiero hablarle a nuestra población específicamente qué pasa cuando nosotros consumimos alguna sustancia psicoactiva. Primero que todo, ¿qué pasa en el cerebro, David? Pues dentro de los factores de riesgo yo encuentro el desbalance neuroquímico en un neurotransmisor que está en el cerebro que se llama la dopamina. La dopamina, ¿qué hace, David? Entonces lo que va a hacer allí en el cerebro es que me va a generar un mayor deseo de consumir. Si es el vapor, es decir, yo no voy a querer consumir solamente una vez al día, sino 5, 10, 15, 20 veces, porque esto es lo que hace. El primer impacto se ve allí evidenciado desde el cerebro y desde el sistema dopaminérgico. Entonces eso me va a generar un mayor placer de querer posiblemente consumir cada día más esa sustancia de una u otra manera que estoy allí consumiendo de diferentes formas. Lo segundo que yo encuentro son los trastornos mentales. Mira que los trastornos mentales van en aumento, David, y la generación de esas sustancias psicoactivas dentro del organismo afectan la mente, afectan el pensamiento, y hay datos estadísticos que muestran que pueden llegar a generar el trastorno de ansiedad y el trastorno depresivo por las alteraciones que pueden llegar allí a verse afectadas dentro de toda la estructura cerebral. También encontramos un síndrome, David, y es el síndrome amotivacional. Las sustancias psicoactivas en nuestros adolescentes van a generar este síndrome y se va a ver en qué. Posiblemente en que los estudiantes ya no van a querer estudiar, ya no van a querer hacer sus tareas cotidianas. ¿Por qué? Porque este síndrome lo que busca de una u otra manera es que las personas no tengan como ese anhelo, podríamos decir, ese deseo de poder hacer las cosas. También encontramos otra afectación o factor de riesgo, y es la deserción escolar, David. Entonces miremos que los chicos comienzan con el tema de consumo, comienzan a experimentar, y en nuestro municipio y en muchos lugares encontramos cómo comienzan a experimentar a través de las bebidas artesanales, David, como la chicha, el guarapo, no sé cómo usted empezó, pero bueno, o nuestros televidentes, las personas que nos están viendo, pero pues yo hablo como tal, hablando acerca de esas realidades, y de allí empezamos a experimentar, y es ese primer contacto con las sustancias, pero posterior a ello, entonces debemos mirar el impacto que puede llegar a generar dentro de nuestras vidas o en la cotidianidad. También encontramos problemas relacionales, familiares y sociales, porque vienen los conflictos en las familias, David. Miremos que muchos conflictos se dan, ¿por qué? Porque algún integrante de la familia o los dos llegaron bajo el consumo de alguna sustancia, bajo el efecto, y llegaron y empezaron a posiblemente a pelear en su casa, vino posiblemente la palabra, vino la agresión física, pero todo es consecuencia, podríamos decir, de este consumo desmedido de las sustancias psicoactivas. Y por último, dentro de mis
mis factores de riesgo que tengo acá, David, la ideación suicida. Cuando hay mucho consumo recurrente, cuando ese adolescente ve que ya no puede salir porque tuvo que empezar a robar en su casa a sus papás. Mira, yo como especialista tengo que manejar a muchas personas, muchos pacientes, padres de familia que me dicen, mire, mi hijo, yo no puedo dejar el lugar allí del dinero porque mi hijo me roba, mi hijo se lleva los recursos para consumir. Entonces es importante que hoy nos pongamos la mano en el corazón y podamos empezar a trabajar todo lo que es el tema de prevención de consumo de sustancias, el impacto, que podamos ver la otra cara de las sustancias y podamos trabajar específicamente identificando todos estos factores de riesgo. Lo que usted habla del suicidio es otro tema muy complejo en los jóvenes en cuanto al bullying en los colegios. Eso también los lleva a tomar estas decisiones de quitarse la vida, jóvenes empezando a vivir. Es complejo, bastante complejo este tema, y más con las sustancias psicoactivas. Si no estamos en los 5 sentidos, esto pues nos hace cometer errores. Es básicamente eso es complicado. En otro programito vamos a hablar ese temita sobre qué nos lleva o qué lleva a los jóvenes a tomar esta decisión de quitarse la vida, que desafortunadamente pues ha pasado en muchos lugares de Colombia y en el mundo. Hablamos un poquito de ese tema. Doctor, ¿cuáles son los riesgos protectores o cómo podemos identificar estos riesgos en la familia, lo que usted acaba de hablar? Bueno, acá entramos ya en la recta final de nuestro programa. No sé si hay comentarios, si alguien quiera preguntar algo, quiera enviar un audio al WhatsApp de la emisora. Estamos para escuchar. Y también para orientar. Es importante que usted que me está escuchando logremos identificar algunos factores protectores desde la familia. David, desde este tema de la especialización de todo lo que son las sustancias psicoactivas, algo súper importante que nosotros debemos trabajar como padres de la familia es fomentar la autoestima. ¿Quién va a creer, David? Pero uno de los factores mayores de riesgo para que un adolescente inicie en este periodo, en este proceso de consumo, es la baja autoestima. Cuando de repente nosotros en nuestras casas estamos minimizando las conductas de los adolescentes, usted no sirve para nada, usted es el peor, usted es un tonto, usted no hace bien las cosas, pues en el pensamiento de este adolescente se va a ver afectada la autoestima, el autoconcepto de él, digamos lo que él piensa de sí mismo. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar la autoestima en los adolescentes, tú puedes, tú eres capaz, tú lo vas a lograr, tú vas a ser un profesional muy grande desde lo que te estás proponiendo hacer. Entonces es trabajar la autoestima, es empezar a ver en ello las cosas positivas, no es empezar a recriminar posiblemente, mire, usted siempre está con esta amistad, usted no va a cambiar. No, debemos trabajar la autoestima desde esa percepción de poder entender que podemos generar ese cambio en ese adolescente, fomentando esas palabras constructivas, esas palabras que aportan para ese proceso de autodesarrollo personal. Entonces, este primer tip le voy a dejar en esta mañana, fomentar muchísimo la autoestima en medio de nuestros adolescentes. Otra, desde la familia podríamos hablar la buena comunicación. David, mira que el tema de redes sociales, mira que el tema de, podríamos decir, de adicciones comportamentales, podríamos decir inhabilitación hoy en día, esa estimulación visual, ya hoy en día en las familias, cada uno tiene su celular, cada uno está en su cuarto, no hay esa buena comunicación y debemos trabajar en la buena comunicación, es decir, cuando este adolescente llegó del colegio, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué pasó en la institución educativa? Déjame ver tus cuadernos, yo quiero mirar cómo están tus notas. Entonces debemos trabajar muchísimo en la comunicación, porque encontramos que hablamos de comunicación, pero está la comunicación agresiva, está la comunicación pasiva y está la comunicación asertiva. Entonces debemos trabajar en toda esa asertividad en la comunicación, porque cuando hay una buena comunicación, eso es prevención de consumo de sustancias. Posiblemente este adolescente nos va a decir, sí, mire que alguien me ofreció que consumiera esa sustancia, me mostró esta bolsita, me dijo que hiciera esto, o posiblemente el vapor, pero va a ser más fácil poder orientar. Pero si los canales de comunicación, digamos, están rotos, entonces es muy difícil generar esa prevención desde la familia, porque es desde allí donde nosotros generamos esa primera prevención. Y la confianza entre padre e hijo es muy importante eso. Es muy importante lo que usted acaba de decir, que los jóvenes llegan del colegio, se encierran en su habitación con el celular
y los papitos pues no saben qué es lo que está haciendo el joven en ese momento, cómo le fue en el día, si alguien lo molestó, si hay alguna cosa que lo molesta, pues es importante el diálogo entre padre e hijo. Es muy importante eso. Doctor, muchísimas gracias. Invitémoslos a todos los amigos, oyentes de nuestro querido municipio de Caparrapí, a nuestros oyentes de nuestra emisora Colina Estéreo, a fomentar eso, a fomentar el buen trato entre familias, entre padres e hijos. Invitemos a todos los oyentes. Sí, David, pues fomentar a todas las personas, a los padres de familia, a nuestros adolescentes, a cada persona que me escucha en esta hora, no solamente en este bello municipio de Caparrapí, sino posiblemente allí en otros departamentos, para que trabajemos en esa buena comunicación, en esa supervisión y control en nuestros adolescentes, porque creo que nosotros podemos transformar esta sociedad, pero la transformamos a través de todos estos planes preventivos que lo que buscan es el aprovechar esos espacios en nuestra familia. Yo a veces pienso, David, en algo, y es que muchas veces nuestros niños comienzan a crecer en medio de nuestras familias, pero no los aprovechamos, y de repente cuando ellos se van, así empezamos a decir, oiga, yo no entablé un diálogo con mi hijo, yo nunca estuve cerca, y eso se ve muchas veces cuando alguien muere, David. Tristemente es allí donde empezamos a reflexionar, oiga, si yo hubiera hecho algo, mire el consumo de sustancias, hasta dónde pudo llevar este adolescente, hasta la muerte, hasta el suicidio. Entonces, desde el PIC, desde el Fondo Local de Salud, lo que estamos buscando es esto, es la generación de la prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Y bueno, agradecer a las personas que se conectaron, que están ahí viendo esta transmisión. Vamos a seguir trabajando acá en la emisora y sobre todo generando este tipo de acompañamientos, podría hablarlo así, de todo lo relacionado con la prevención, la promoción en la salud mental, David. 8 de la mañana, 38 minutos. Nos estuvo acompañando hoy el doctor Alexander Barreto, psicólogo, especialista en sustancias psicoactivas, que va a seguir acompañándolos muy recurridamente aquí en nuestros estudios de Colina Estéreo para hablar muchos temas de importancia en cuanto a todo esto que pues sucede en las familias a través de nuestro dial de la 107.4. Doctor, muchísimas gracias. A usted, David, por la invitación a la emisora Colina Estéreo, y a cada persona que nos escuchó en este día. Mil y mil gracias, David. Muy bien, seguimos con nuestra programación habitual. Ya vengo a seguir acompañándolos en esta mañana bastante fría, con la buena programación de la música popular norteña en la cantina. Chao, chao.